Buenas tardes, queridos amigos que nos siguen por la página Bajo su Mirada. Hoy estamos aquí en este primer día de novena. Hoy vamos a tener este tema que dice: el pilar es luz que nos guía. Ya saben que estamos en el mes de octubre, que es el mes misionero por excelencia. Estamos también en este mes celebrando el mes de las misiones. Celebramos también el mes del Santo Rosario. Y también hay un lugar especial para nuestra Madre, la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque el día 12 de octubre es su fiesta. Y hoy empieza lo que diríamos la novena. Por eso el tema que hemos escogido para hoy es el pilar, la luz que nos guía. Ya saben que la Sagrada Tradición nos cuenta que en el año 40 fue la venida de la Virgen María en carne mortal. Esto quiere decir que aún estaba viva. La Virgen viene a Zaragoza, España, para fortalecer la fe de Santiago. Ya sabemos que los discípulos fueron perseguidos y cada uno fue a distintos lugares, según el Espíritu los fue llevando. Y Santiago vino a España. Estuvo cerca al río Ebro. Llegó a la ciudad Cesaragusta de entonces, ¿no? Que luego cambiará el nombre por Zaragoza, pero que en un inicio fue Cesaragusta. ¿Por qué? Porque era una ciudad romana, una ciudad una ciudad que estaba gobernada por el Imperio Romano. Bueno, Santiago vino a evangelizar a la Cesaragusta romana. La ciudad no había escuchado hablar de Jesús. Precisamente Santiago fue uno de los primeros que trajo la fe a España. Y como sabemos, los romanos tenían una religión pagana, una religión en la que ellos tenían muchos dioses para todo, ¿no? Y sin embargo, Santiago viene a hablarles de un único Dios, ¿no? Y el Dios verdadero. Y ellos no creían. Ellos no creían, no lograba convencerlos. Por más que hacía, solo había un pequeño grupo que lo seguía, sus primeros discípulos de Santiago. Entonces llegó un momento en que Santiago siente que no puede más. Se siente desanimado, cansado, incomprendido y con ganas de volver a Jerusalén. Y según datos, ¿no?, de muchos historiadores, nos dicen que fue el 2 de enero. El 2 de enero, el día en que, la madrugada del 2 de enero, se apareció la Virgen del Pilar. Vino la Virgen María. Vino de Jerusalén a la ribera del río Ebro. Y es aquí donde la Madre de Dios se aparece a Santiago para animarlo en la fe, para fortalecer su fe. Ella vino y con ella vinieron todo un grupo de ángeles. Los ángeles traían una columna, ¿no? Una columna que se dice que es de jaspe. Y donde posaron la columna, sobre la columna se posó la Virgen María. Y animó a Santiago, fortaleció la fe de Santiago, ¿no? Precisamente fue a orillas del Ebro donde se aparece la Virgen. Y en ese lugar ella pide la edificación de un templo, de un lugar donde todos aquellos que necesitan el auxilio del Señor puedan encontrar allí la paz que buscan, puedan encontrar allí la salud y sobre todo puedan encontrar allí esa fortaleza en la fe. Entonces la Virgen se aparece, se encuentra con Santiago, que estaba orando a orillas del Ebro con sus discípulos, y allí se aparece la Madre de Dios. Allí se construye una pequeña capilla, ¿no?, que con el tiempo, con el paso de los años, esta se convierte en lo que hoy es la Gran Basílica del Pilar. Se habla de las apariciones de la Virgen, y dentro de las apariciones, esta es la primera aparición de la Virgen. Y por el hecho de venir en un pilar,
se le da posteriormente el nombre de la Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque se aparece o ella se posa sobre el pilar que traían los ángeles, ¿no? Y el pilar queda en aquel lugar, ¿no? La Virgen desaparece, pero el pilar queda ahí como una prueba de predilección, como una prueba de ese amor que ella tiene hacia todos aquellos que la buscan, todos aquellos que la imploran, con la vocación de la Virgen del Pilar. Un pilar de muestra, un pilar para que nos demos cuenta que ella es la fortaleza en la fe, y es ese pilar que ha durado todos estos años, y ese pilar que ahí está, ese pilar que es la fortaleza en nuestra fe. En los momentos de dificultad, ahí está María para fortalecer nuestra fe. Desde muy antiguo, ¿no? Hubo una comunidad en aquel lugar. Santiago tuvo que regresar a Jerusalén y es donde muere decapitado. Pero en aquel lugar se queda una pequeña comunidad. Aquellos discípulos a los que Santiago formó, ellos se quedan en ese lugar. Y allí van naciendo una comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana en la César Augusta romana, en la ciudad romana, ¿no? Y es San Irineo quien data, el obispo San Irineo, que vivió en los años 202, es el que data esta aparición, es el que cuenta de esta primera comunidad, ¿no? Para que nosotros sepamos que es una tradición, porque ha pasado de generación en generación, de las personas que han vivido ahí, pero sobre todo que es un hecho real. La aparición de la Virgen y el pilar como prueba, para que a pesar de tantos años que han pasado, ¿no? De casi estos 2000 años que han pasado casi, ¿no? Precisamente para que tengamos la seguridad que esa aparición sí se dio, ¿no? Y prueba de ello es el pilar, ¿no? Y también lo que nos cuentan los grandes historiadores, como les digo, uno de ellos es San Irineo, obispo de Lyon, que vivió en los años 202 más o menos, y que nos habla de aquellas iglesias primitivas, aquellas iglesias que nacen, ¿no? Y que van fortaleciendo su fe, la fe recibida del apóstol Santiago, una fe fundada en Jesucristo, el resucitado, una fe que encuentra su fuente, que se mantiene estable y firme a través de esa roca firme, ¿no? Que es la columna o el pilar que nos dejó nuestra madre. Y estos primeros cristianos serán también los primeros mártires, serán sacrificados, martirizados en el Coliseo romano de la César Augusta romana, la ciudad de Zaragoza. Y allí darán la vida los primeros cristianos, ¿no? Y decimos que mantienen, ¿no? O fundamentan su fe en Jesucristo, y su fortaleza la encuentran en esa columna. ¿Por qué? Porque María fortalece su fe, para que ellos den testimonio y para que anuncien al mundo entero la verdadera fe en Jesucristo. María es la fuente de donde ellos se fortalecen para dar su vida, al punto de llegar al martirio. Una fe estable, fundamentada en las enseñanzas que les dio el apóstol Santiago, y una fe firme como esa columna, firme porque no temen a la muerte, no temen ser alimento de los leones, no temen al fuego donde muchos son quemados en las hogueras, tampoco tienen miedo a ser crucificados, porque ese era el destino para todo cristiano. Sin embargo, ellos no tienen miedo porque tienen fundamentada su fe, porque está tan fuerte como esa columna, arraigada en esa columna que nos dejó la Madre de Jesús. La imagen de la Virgen María, ¿no? Como les dije, tomó el nombre de Pilar, ¿no? La Virgen del Pilar, como la conocemos hoy, precisamente por aquel pilar, por aquella columna donde está ella, donde se posaron sus pies, ¿no? Por eso, o por esa razón, lleva ese nombre, ¿no? Ese pilar que en unos inicios, o en los inicios de la fe cristiana, fortaleció e iluminó, guió el caminar de esta primera comunidad. Ese pilar es hoy para nosotros la luz que nos guía, la luz que nos debe de guiar en los momentos de dificultad. Nuestra madre es ese pilar
al que debemos de acudir cuando nos encontremos o cuando aparezca la angustia y encontremos en ella la esperanza. Cuando nos encontremos en medio de la soledad, busquemos en ella la comunión con los hermanos. Cuando contemplemos la turbación, el no comprender, por qué pasan tantas cosas, en ese pilar encontraremos la paz y la alegría, que nos produce la turbación, el tedio, las náuseas de lo que pasa en el mundo. Que ese pilar nos lleve a defender la vida y también a la vida, vencer la muerte a través de la verdadera vida. Ese pilar es la luz que nos ilumina, la luz que nos ayuda a caminar y a seguir adelante. Incontables son las pruebas de predilección que nuestra Madre ha mostrado sobre la Saragusta romana, la ciudad de Zaragoza. Una de las pruebas de ese amor que nos tiene nuestra Madre, es aquel regalo que nos dejó, que es la columna, que es el pilar para decirnos que ella estuvo allí y también está hoy y estará siempre al lado nuestro. ¿Por qué? Porque es nuestra Madre y porque ella en la cruz, al pie de la cruz, se comprometió con Jesús para ser eternamente nuestra Madre, para guiar nuestro caminar y para enseñarnos la fe verdadera. Otra de esas pruebas grandes de predilección es aquella primera capillita que hoy se ha convertido en un hermoso templo. Hoy es la Catedral del Pilar, ¿no? Y Zaragoza puede darse el lujo que no hay en otras ciudades cristianas. Ella cuenta con 3 catedrales, ¿no? 3 basílicas. La Basílica de la Virgen del Pilar, la Basílica del Salvador y la Basílica de Santa Engracia, ¿no? 3 basílicas importantes dentro de Zaragoza. Y otra de esas pruebas de predilección es que nuestra Madre ha estado siempre protegiendo y guiando a la iglesia primitiva y a la iglesia que ha pasado durante todos los años por este decurso de la historia. Ahí está María, la fortaleza en la fe. María, la mujer que se mantiene en pie, ¿no? La Inmaculada de Murillo, podemos contemplarla. Es la Virgen sufriente, pero la Virgen de pie. Y la Virgen del Pilar es aquella Virgen, aquella Madre, aquella María que se mantiene en pie sobre ese pilar, a pesar de todo lo que pasa en la historia. María está de pie ante el mundo diciéndonos a cada uno de nosotros que ella es la fortaleza en nuestra fe y que siempre estará para fortalecer nuestra fe, para guiarnos en el caminar, como guió la columna de fuego y de nube en el peregrinar del pueblo elegido de Egipto que caminó por el desierto. Fue guiado por una columna. María, nuestra Madre, a la iglesia la sigue guiando a través de la columna del Pilar. Otra de las pruebas grandes de predilección que ha tenido nuestra Madre fue precisamente en el año 1936, en la guerra civil que hubo en España, donde se destruyó y donde murió mucha gente. No hablamos de muy lejos, hablamos de 1936, la guerra civil de España, donde un avión trató de destruir el Pilar, la Basílica del Pilar, y lanzaron 3 bombas. Una de ellas cayó en el río, otra cayó en la Plaza del Pilar, a unos 3 o 4 pasos de la segunda entrada de la Basílica del Pilar, y no explotó. La bomba quedó ahí. Y una tercera bomba cayó dentro del Pilar, precisamente en la Santa Capilla, porque la Basílica del Pilar está dividida. En otro momento hablaremos sobre la división o la parte interna de la Basílica del Pilar. Hoy vamos a hablar simplemente sobre la columna. ¿Qué significa la columna? Esa columna que es luz que nos guía, ¿no? Bueno, una de esas bombas cayó dentro del Pilar, muy cerca a la Santa Capilla, que es donde precisamente se apareció la Virgen del Pilar. Y tampoco explotó.
Imagínense qué prueba tan grande de amor y de predilección. Quisieron destruir, volar el pilar con una bomba. Y si esa bomba hubiese estrellado, no hubiese quedado nada de aquel hermoso templo. Y sin embargo, María, nuestra madre, nos dijo que ella es la roca firme y que esa roca firme está allí por el pasar de los años y estará siempre allí, porque ella es la fortaleza en nuestra fe. Qué hermosa prueba de predilección. Nos dejó la columna y ha defendido y ha fortalecido aquel templo, aquella basílica. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de encuentro con los hijos. Es el lugar de encuentro donde la madre se encuentra con el hijo, donde el padre se encuentra y donde el padre espera a sus hijos con los brazos abiertos. María nos muestra el camino para llegar a Jesús. María, que siempre nos llevará a ese encuentro con Jesús. María nos muestra el camino para llegar a Jesús. Ella fortaleció la fe de los primeros discípulos, las primeras comunidades primitivas, como habíamos dicho. Es el signo de esperanza para los peregrinos en esta tierra. Tú y yo somos peregrinos porque caminamos, porque estamos de paso. Y si nos dejamos guiar por esa columna, si nos dejamos iluminar por esa columna, llegaremos a nuestra meta, que es el Señor. Esa es nuestra meta. El pilar es la luz que nos guía, ese pilar que nos ilumina, ese pilar que nos muestra el camino, ese pilar sobre el cual podemos abrazarnos y dejarnos fortalecer, porque ese pilar evoca a la Madre, evoca la presencia de Jesús, ¿no? Y nosotros, como buenos hijos, debemos de corresponder a ese amor, a esa predilección que tiene la Madre con nosotros, que tiene María con nosotros. ¿Cómo? Con muchas pruebas de gratitud, ¿no? Con una confianza filial, con un gran fervor hacia ella, un gran fervor a aquello que ella nos muestra, porque María no viene a mostrarse como una diosa. Ella simplemente nos dice, hagan lo que Él les diga. Y en la cruz recibió ella el encargo de protegernos y cuidarnos, de acogernos como hijos. Por eso es que ella, en el transcurso de la historia de la humanidad, estará siempre para proteger a sus hijos, para proteger a todos aquellos que se abrazan al pilar, que se abrazan a la fe. Ser constantes en el amor. Una de las antífonas precisamente nos habla de eso, ser constantes en el amor a Dios y a través de ese amor a Dios, el amor al hermano. Y también en la imitación de sus virtudes, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra forma de corresponder ese amor con ella es imitar sus virtudes. ¿Para qué? Para llegar a Dios. La Virgen del Pilar, ¿no? Esa, como les decía en un principio, esa comparación que existe entre la Virgen del Pilar y la imagen de Murillo, la Inmaculada, la Virgen de pie, la Virgen de la que nos habla el Apocalipsis, la señora que se mantiene de pie, ¿no? Aquella que pisa la cabeza del dragón. Hoy María, en medio de las dificultades, en medio de los ataques que ha tenido la fe cristiana, que han tenido los primeros cristianos, los cristianos de hoy en día y aquellos que vengan, siempre estará allí para defender y fortalecer nuestra fe, para animarnos en este peregrinar por la vida. Ella, la vencedora del maligno, ella, la defensa de nuestra fe, la luz que nos guía hacia Cristo, por Cristo y en Cristo, para poder llegar al Padre. Ella que estará iluminándonos e invocando al Espíritu Santo para que podamos seguir en este caminar. María es el pilar que nos guía, el pilar que nos fortalece en la fe. María es sobre todo aquella madre. Por eso es que ha tenido tantos detalles con nosotros. Tiene y tendrá siempre tantos detalles de amor con nosotros. En este día les invito a abrazarnos al pilar y a dejarnos guiar por ese pilar. Que ese pilar ilumine nuestra vida. Que ese pilar nos enseñe y nos ayude a caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes que en este momento nos están escuchando y siguiendo por las páginas de Bajo su Mirada. Bajo su Mirada, hoy contempla a la Virgen del Pilar. Bajo su mirada hoy se pone bajo la mirada de la Virgen del Pilar.
y a ella pedimos su bendición, que ella acompañe nuestro caminar y nuestro peregrinar en estos días de novena. Muchas gracias y les dejo que puedan contemplar un momento a la Virgen, a María, Nuestra Señora del Pilar. Contemplemos a la Madre que nos acompaña, la Madre que es nuestra luz y guía. María, bajo la advocación del Pilar. El Pilar que nos guía, el Pilar que fortalece nuestra fe,